No, no entendí nada. Déjame saber que te habla acá. Hola, estamos aquí Andy, Celot. El micrófono. Sí, déjame ver, silenciarlo a todos. Sí, dale, profe. Ok. Si alguien quiere hablar, entonces activa la función. Me siento un poquito más sola desde así, pero bueno. Aquí en esta tercera parte de nuestra clase de hoy, del 27 de marzo, están presentes Andy, Andrew, Débora, Starling, Camila, Lizelot, Luis Enrique, Máximo. Hola Máximo, gracias por integrarte. Quienes tienen tanto celular como computadora, pueden entonces, vamos a comenzar aquí, ¿no? Estar en su celular en esta parte de la clase. Yo he iniciado ya. Ahora vamos a hablar de la palabra exacta para comunicarnos. La palabra es, vamos a decir, un elemento nuclear, básico, fundamental, para lograr crear ese puente, ese nexo que requiere la comunicación. Vamos a compartir algunas normativas importantes de cómo crear ese nexo a través de las palabras. Hay quien dice que el mundo se piensa en palabras. ¿Ustedes qué opinan sobre esta reflexión? El mundo se piensa en palabras. Entonces, aquí pueden ir colocando sus reflexiones al respecto. También quienes no tengan las multiplataformas, 2 plataformas, pueden opinar, abrir su micrófono. El mundo se piensa en palabras. ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué emotividad les llega cuando decimos eso? El mundo se piensa en palabras. Yo le iba a comentar, lo iba a escribir, pero prefiero hablar. Ok. No sé, pero me llegó así a la mente que todo lo que uno expresa es por medio de palabras, a pesar de que sea un lenguaje, por ejemplo, no verbal, alguna acción, uno lo piensa y lo que uno piensa son palabras. Exactamente. Es la unidad básica. Entonces, en este mundo, nosotros atribuimos en palabras esas emociones, esas sensaciones, eso que queremos decir. Excelente. Opinó Camila, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, ¿quién más tiene alguna opinión sobre el mundo se piensa en palabras? Es la unidad que constituye oraciones y estas transmiten el mensaje. Gracias, Andy. Entonces, por eso, no tenemos oraciones sin palabras. Y cuando queremos comunicarnos, tenemos que, vamos a decir, utilizar esa palabra exacta. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Bien, entonces, ¿qué sucede? La característica de toda escritura debe ser lo natural, la naturalidad, la claridad, la sencillez, con el estilo de cada escritor y siguiendo las normativas y modos generales. Es decir, si nosotras nos encontramos en una fiesta, vamos a tener un modo del habla y del uso del lenguaje diferente. Así nos encontramos en un ambiente profesional o laboral. Saludos a Carlos, que también se integra. Tomando en cuenta que en esta era somos profesionales de la información, que no solamente somos los únicos que tenemos el poder de informar, que el mundo anda con rapidez, que cualquiera crea contenido informativo, ya sea veraz o no. En la sesión anterior me preguntaban, pero ella tiene que poner, Hilariza creo, que es estudiante. No, ya Hilariza como Camila,
como Luis Enrique, como Máximo, como Carlos, ustedes ya son productores audiovisuales. Y con el poder que tienen las nuevas plataformas mediáticas, ¿verdad? Con ese poder que tienen las nuevas plataformas mediáticas, ya se convierten en ¿qué? En productores. Y tenemos ya una comunicación más democrática. Entonces, nos corresponde a quienes estamos recibiendo formaciones en el área, marcar la diferencia para resaltar entre el contraste bombardeado de información en el que vivimos cada día. Entonces, es ahí que nos diferenciamos, en ese uso de las palabras. Entonces, sale a reducir algo básico, que nuestros textos también tienen que ser precisos. Los mensajes, mientras más precisos, mejor. ¿Recuerdan la carta que corregimos, que yo le decía en amarillo, que el complemento directo estaba al final del párrafo? Era porque el mensaje no era claro. Y que de un solo párrafo, ustedes vieron, sacamos 3 párrafos. Porque el párrafo que vimos tenía las 3 ideas en conjunto. Entonces, recordamos, la naturalidad, la claridad, la sencillez y la precisión es la clave. Entonces, ¿cómo logramos esto? 1, vamos ahora a detallar 8 pasos que de una manera u otra pueden ayudarnos y que está referenciado en unos libros que yo también les he colocado en la plataforma. Más que generalidades, ir a lo concreto. Lo que no es específico no es válido. Tiene menos significado decir un edificio alto que decir mide 100 metros. En el caso de ustedes, tengo un programa que es largo. Es más fácil decir, ¿verdad? Son 45 minutos que tiene de duración el programa. Narrar de manera concreta. Entonces, cuando narramos, recuerden que nosotros estamos de una manera u otra describiendo una situación. Entonces, se utiliza como escala de medida, pero realmente muchos indica algo concreto. ¿Y qué es mucho? Mucho es un adverbio de cantidad, ¿recuerdan? Entonces, en vez de recurrir al adverbio, recurro ¿a qué? Al dato. Hay que tratar de definir los valores exactos. Hay que definir los valores exactos. Al respecto, entonces, más que generalidades, ir a los concretos. ¿Qué palabras dan generalidades? Los adverbios, mucho, poco. Exacto. También puede ser de lugar. Puedo decir aquí. Bastante. ¿Sí? ¿Perdón? Bastante también. Bastante, muy bien. Vamos a abrir aquí, vamos a escribir esas palabras, o podemos mencionarlas, esas palabras que no nos llevan a lo concreto. Tenemos que ir a lo concreto. Entonces, lo concreto en nuestro ámbito será decir, ¿cuántas personas hay en el programa de televisión? Mucho, poco, demasiado, muy bien. Eso no nos lleva a lo concreto. En ese programa de televisión hay un bojote de gente. El bojote, que es como un adverbio a lo dominicano, no nos da cantidad. Allí, esto, exactamente, Camila, esas palabras, esos conectores, no nos dan lo concreto. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, otro paso fundamental es, las descripciones deben ser precisas. Las descripciones deben ser precisas. Los adverbios, como vimos, los adjetivos, no pueden ser valorativos, sino descriptivos y exactos. Evitar adjetivos ambiguos, como persona alta y atractiva. Mostrar las personas con sus rasgos
ayuda a tener una imagen de la misma. Entonces, los adjetivos y adverbios no deben ser valorativos, sino descriptivos y exactos. Y ahí tenemos un ejemplo clave. Cuando hablamos de una persona, solemos recurrir a adjetivos valorativos. No recurrimos a adjetivos que son exactos. Vamos aquí entonces a señalar los adjetivos que debemos dejar de utilizar o disminuir su uso. Adjetivos. ¿Podemos aquí colocarlos? Pila, exactamente. Ese es muy utilizado y a veces cuando lo utilizan las personas de comunicación, yo señalo, pero tanta inversión y usted diciendo pila. Ese adjetivo tenemos que desterrarlo. ¿Qué lo que? ¿Qué? ¿Qué son modismos del lenguaje dominicano? ¿Verdad? ¿Qué es lo que? ¿Cómo está? Debemos dejar de utilizarlo. Pero recuerden que el adjetivo son palabras que califican o determinan al sustantivo. Tenemos que dejarlo de hacer los valorativos. Por ejemplo, me han dicho muchos adjetivos, pero nunca linda. Linda es un adjetivo. El adjetivo puede hacer referencia a características concretas, como por ejemplo, el pantalón es azul. ¿Qué espacio nos queda? Está casi lleno. Exactamente. Muy buen ejemplo. Casi es un adverbio, ¿verdad? Ese es un ejemplo con un adverbio. Muy bien. Entonces, tenemos que decir el espacio exacto. El espacio exacto. Vaina. Otro modismo dominicano es vaina. Entonces, en vez de llamar al sustantivo por su nombre, le decimos vaina. Entonces, recordemos que los adjetivos, ¿verdad? Pueden ser calificativos, demostrativos o exactos. Y los calificativos atribuyen siempre una calificación. Y nos dicen cuando describimos, explicamos de manera detallada y ordenada, de manera precisa el mensaje que queremos enviar. Exactamente. Entonces, ya vimos cómo debemos dejar de utilizar esto. Adjetivos y adverbios. Dejar fuera la información innecesaria. Cuando escribimos, lo que no es necesario, lo dejamos fuera. Vamos a mostrar hechos y acontecimientos con rigor y describirlos con minuciosidad. Cuando estemos haciendo nuestro sketch del programa de televisión, tenemos que dar información necesaria y dejar la innecesaria. Siempre describirlo con mucha minuciosidad. Un ejemplo aquí de cómo podemos dar detalles exactos en el ámbito de las producciones que ustedes tienen en mente. Formúlenme una frase. Ustedes van a producir algunos programas de televisión, de infantil, otros van a producir programas de entretenimiento, familiares. Formúlenme entonces aquí una frase, por favor, escrita, referente a dar el dato preciso y no dejar la información. Si te digo, por ejemplo, Carlos, descríbame ahora mismo el programa que usted va a hacer. ¿Cuál sería la información precisa, el dato concreto que vamos a dar? La información precisa, el dato concreto que vamos a dar. ¿Cuál sería? ¿Nadie puede describirme aquí su programa de manera concreta que vamos a hacer para las clases del proyecto final de este módulo? El módulo de la profesora Kirsis.
Ok. ¿Alguien me la puede decir? ¿Puede ser Miguel. también expresada? Expresar, Miguel. Sí, ok. Bueno, nuestro programa se basará un programa, será un programa interactivo, educativo, interactivo, familiar. Se basará en que los usuarios en que los usuarios puedan interactuar con el contenido a través de sus hogares, interviniendo o cambiando el contenido del programa y haciéndolo cada vez mejor a su gusto, opinando en el programa. Este programa será muy complejo, ya que conllevará un gran gasto de dinero y recursos y distintas habilidades, y tanto tecnológicas como intelectuales, ya que es lo máximo ¿cómo se dice? De la innovación ahora mismo, porque tenemos que usar prácticamente el desarrollo de aplicaciones, aunque no lo hagamos nosotros mismos, porque el tema que tenemos asignado es programa interactivo Ajá, y familiar. fíjate, Miguel, todo lo que tú nos has dicho, y al final tú nos dices lo concreto. Sí, Este es redundé mucho, Ajá, improvisé mucho. ajá, ¿por qué redundaste? Porque no fuiste al dato concreto. Este es un programa interactivo familiar que busca la participación del televidente. Ya, ¿ves? Entonces, eso mismo Sí. tenemos que hacerlo en el lenguaje escrito. Mi programa se centrará en un concurso con participación del televidente. Exacto. Un concurso con participación del televidente. Con participación de los televidentes, ¿no? Sí. El programa infantil enseña valores. Exacto. Luke. Débora. El primero fue Andy. Luke es Liselot. Liselot. Exacto. Débora. Videoclip. Este video es sobre la manipulación del dinero en la economía. ¿Se puede decir así en este caso? Sí, el video es sobre la manipulación del dinero en la economía. En la economía, ahí para concretar, ¿de dónde? Familiar, del país, mundial, Débora. Entonces, siempre ir al dato concreto. Un cuarto, ¿verdad? Un cuarto, vamos a decir, consejo es ser claro y preciso. Seamos claras, claros, precisos, precisos. No utilizar, voy a silenciarlo a todos, ¿ok? Ahorita cuando queramos opinión, ustedes se activan. ¿Qué quiere decir esto? Ser claro y preciso. No utilizar términos rebuscados. Esto implica usar palabras conocidas, tanto por quien escribe, ¿verdad? Como por quien. Por quien también es su audiencia. Recuerden el esquema de la comunicación. Tenemos que llevar códigos claros, el código. Cuidado al utilizar sinónimos que en realidad no lo son o no encajan en el momento. No olvides que si cambia una palabra, lo que puedes es cambiar la idea. Entonces hay que tener mucho cuidado con, ¿verdad? No repetir palabras en un mismo párrafo. Pero además, cuando cambiamos, ver si esos sinónimos son los que en verdad se utilizan. Ahora bien, ¿cuáles sinónimos podemos utilizar en el ámbito de la televisión? ¿Cuáles sinónimos debemos tomar en cuenta en el ámbito de la televisión y cine que debemos utilizar? Abrimos tanto micrófonos como también tenemos aquí la participación interactiva. ¿Cuáles sinónimos debemos utilizar? En el ámbito de la televisión o el cine. Séptimo arte, cine. Son sinónimos, ¿verdad?
receptor o televidente. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿qué entienden más las personas? Televidentes, ¿verdad? Y receptores más técnicos, son sinónimos. No obstante, yo también puedo decir... La gran pantalla. La gran pantalla, exactamente. No obstante, yo también puedo recurrir a ¿qué? Alguien me está escribiendo por el chat. Puedo recurrir receptor, televidente, también es audiencia, también es público. Fíjense todas las variaciones que tenemos. Lo que tengo que revisar es que no me cambie el sentido. Ah, Raimi, no escucho nada de lo que dice la profe. ¿Me dejaron de escuchar? Rey, mira, bueno, no me voy a escuchar. No. Sí, yo lo escucho, profe. Ah, ok. Bien. Entonces, ahí vimos de lo preciso y lo concreto. Igual, selección previa. Antes de escribir, siempre tenemos que hacer una selección previa. Aunque sea algo rápido que nos pidan, tenemos que hacer una selección previa. En la era de los datos, el reto radica en evitar los datos poco interesantes. La selección ameritará una mirada profunda para no repetir lo que parece ser lo importante. Siempre tenemos que recurrir a ¿qué? A planificar. Gran parte del trabajo audiovisual es un trabajo ¿de qué? De planificación previa. No es que los programas se hacen así por así, no. Hay toda una planificación previa. Por eso, a ustedes le han pedido, por ejemplo, la producción de un programa, y ese programa debe tener ¿qué? El guión, la escaleta, la sinopsis, larga o corta, todo eso es para que antes de grabar, antes de producir, ustedes puedan tener esa selección previa. En este sentido, vamos a ver los recursos que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a escribir como productores y productoras audiovisuales. ¿Qué recursos debemos tomar en cuenta? ¿Qué recursos? ¿Cómo así, profesora? O sea, Ajá. ¿Qué recursos yo debo tomar en cuenta? El diccionario, primero. ¿Qué otro recurso debo tomar en cuenta? Diccionario de sinónimos también. Exacto. ¿Qué más? Bueno, yo consideraría que los derechos de autor también, que lo que usted está escribiendo, alguien no lo haya hecho. Exactamente. O cuando cite a alguien, esa cita tenga, vamos a decir, esa cita, me encantaría ser perfeccionista en lo que hago. Muy bien. ¿Y cómo lo vas a lograr, Jael? Cuando tú tienes el autor, tienes entonces que darle cita, referirlo, decir que él fue que lo dijo y que tú lo estás tomando. Bien, entonces el dato preciso. Y ante tanta información, por ejemplo, ahora que vemos en las redes sociales, ¿a dónde recurrimos? El productor o la productora de televisión o de cine. ¿Qué debe recurrir siempre? A la fuente directa, a ese autor de manera directa. Tener cuidado con la recolección de información. Tener cuidado, ¿verdad? En la recolección de información. En la obtención de datos hay que tener máxima atención, tomar nota precisa de las cifras y datos y, por supuesto, interpretarlo de la manera adecuada. Por ejemplo, para darnos cuenta de que esto de la palabra exacta, ustedes lo van a aplicar de manera correcta, hemos creado una práctica de ver películas y narrar en 5 párrafos esas películas. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer cuando veo una película como productora audiovisual, Ya yo no soy público, yo soy una parte importante de esa misma producción. Tengo que tener máxima atención ¿en qué? En las escenas. ¿En qué más? En los personajes. en el diálogo. En el diálogo, exactamente. En el ritmo. En el ritmo, ¿ustedes ven? Entonces. En el récord. Ajá. En la edición. En la iluminación. Exacto. La escenografía. Ven. La fotografía. Yo sé que esa práctica le va a gustar mucho. Y la vamos a hacer aplicando esto de la palabra exacta.
Entonces, por ejemplo, en vez de decir la escenografía era linda, ¿qué yo voy a decir? Porque linda, ¿qué es? Linda es un adjetivo. Entonces, en vez de decir la escenografía era linda, ¿qué yo voy a decir? Adecuada. Adecuada es un adjetivo de modo. Hermosa, entonces. Es un adjetivo. ¿Qué voy a Pero decir? sinónimo de linda. No, no un sinónimo de linda. Yo tengo que dar el dato exacto. La escenografía, Ok. sí, la escenografía remitía a los años 20. Ok. O la escenografía era azul, por lo cual evocaba el sueño, porque el color azul evoca el sueño, ¿me entiendes? Ok. Sí, entonces es eso que nosotros tenemos que hacer cuando escribimos. Cuando escribimos para, como productores y productoras audiovisuales. Entonces vamos a hacer, si alguien puede hacer para que quede cuando ustedes vean el video, otra vez. Si voy a describir una escenografía de mi película favorita, ¿a qué datos recurro? A los datos concretos. A los datos concretos. Entonces ahí es que ustedes ya están viendo, ¿verdad? Que evito los adjetivos y los adverbios. Por eso, toda escritura profesional ahora que ustedes hagan como productores y productoras, van a tener que ir a lo que a ustedes más les gusta, a los libros de producción, también a otros autores y autoras. Ahora, no podemos copiarlo porque entonces ahí hay un delito ético y moral, que yo sé que ustedes no lo van a cometer, que es el plagio. Exacto. La escenografía era futurista, evocaba la guerra de las galaxias, por ejemplo. Es cierto, es bueno tomar apuntes, pero tener en cuenta cómo lo interpretamos. Exactamente. ¿Qué tipo de película, profe, usted le gusta? Yo prefiero las películas de época. Las películas de época yo prefiero. El papá mío también, él ve muchas de vaquero. A mí también me gusta mucho. Sí. A mí me gustan de época, pero por ejemplo, te voy a decir Madame Butterfly o Ana Karenina. Esas son las que me gustan. Yo una nueva película que hay en Netflix, El Hoyo. Esa no la he visto. Ayer estaba viendo Netflix, pero estaba viendo una serie que me gusta mucho, que se llama Glee. Una serie que es de un grupo de una secundaria que ellos reinterpretan canciones clásicas del rock. Glee, sí. Yo la he visto, profe. A mí me gusta mucho. Entonces, si yo me voy a Glee y tengo que describir esa serie, yo me voy al dato concreto. Yo digo, Glee utiliza soundtrack de los años 80. ¿Ven? O canciones que fueron referentes en los años 80. Bien, entonces, otro dato importante, decir lo que la gente dijo. Estamos atentos, como dijo Débora, a los diálogos, a los testimonios de esos personajes que yo voy a analizar, diálogo y testimonio de las personas con sus palabras. Esto es mostrar a las personas cómo son en realidad. Y cuando yo estoy en un set de televisión para hacer los cortes, ¿verdad? Quienes les va a gustar hacer las ediciones de programas de televisión, tengo que estar atento a ese diálogo y a ese testimonio, ¿verdad? Para poder concretarlo. Igual entonces, utilizar las palabras e ideas claves. Utilizar las palabras e ideas claves. ¿Qué significa eso? Palabras e ideas que llamen la atención, condensando lo esencial de la información. Pero esas palabras no deben ser ni rebuscadas, ¿verdad? Porque eso me crea un ruido. En el esquema de la comunicación hay una parte, recuerdan abajito, que era el ruido, que son las cosas innecesarias que ponemos. ¿Ven? Finalmente, para concluir esta parte, los buenos escritores son aquellos que conservan la esencia del lenguaje, es decir, lo mantienen preciso, lo mantienen claro. La clave es mantener nuestro escrito eficiente y que también lo mantengamos preciso y mantengamos claro.
Por eso, aunque sean 2 párrafos que vamos a escribir, lo tenemos que escribir de manera precisa y clara. Precisa y clara. Aquí están los libros que yo les voy a colocar. Dentro de esos libros hay uno que yo escribí, pero como parte de un grupo de profesores que habla más sobre la sencillez de las palabras. Y entonces, vamos a escribir la frase para cerrar esta parte, en el cual hablamos, les recuerdo, de la palabra exacta. La frase, ¿qué debo tener en cuenta para escribir? De manera concreta, de manera como ustedes me dijeron al principio. Profe, yo quiero que en esta clase yo pueda ser, vamos a decir, yo pueda tener todas las herramientas para escribir de manera profesional. Me señaló, creo que fue Carlos o Andrew. ¿Cómo terminaríamos? ¿Qué entendimos de esta parte de nuestro encuentro? Profe, yo tengo una frase. Ok, dígamela. ¿Quién es? Miguel. Sí, yo la escribí. Sí. Ay, perdón, sí. Siempre diga menos de lo necesario. Ley 4 de las 48 reglas del poder de Robert Greene. Muy bien. Siempre diga menos de lo necesario. Aunque él lo decía como una manera de mantener el control y el poder. Exactamente. Pero en este caso se aplica mucho. Porque cuando tenemos muchas ideas en la cabeza y queremos escribirla toda, ahí es que viene, vamos a decir, la situación, vamos a decir, de no comunicar de manera correcta y clara. ¿Alguien más? Por eso, profe, es que cuando muchas personas van al consulado la queman, porque le hacen una pregunta y hablan de la familia entera. Exactamente. Y usted tiene que ser preciso y claro, porque ¿qué está usted mencionando? Que bueno, yo me intenté ir. ¿Qué usted está mencionando eso? ¿Verdad? Profe, Sí. siento que la clase fue para mí hoy. Ah, ¿por qué? Me están quitando muchos defectos. Bueno, No, porque él pregunta mucho de por sí. pero lo importante es que ustedes sientan que están creciendo. Y entonces es importante, Raimi, esta parte, ¿verdad? Es importante para, ahora vamos a ir a Infotet virtual y vamos a ver cómo vamos a aplicar esta presentación. Bien. ¿Cómo? O sea que Raimi me escribe, ¿qué haremos aquí? Aquí vamos a poner la frase final, pero también lo que hemos hecho es dar tips, 8 tips claves para tú escribir con la palabra exacta. Porque fíjense que hemos logrado ya sabemos recordamos las reglas de gramática, recordamos las reglas de ortografía, estamos riéndonos con los memes y aplicando reglas gramaticales. Y ahora tenemos la palabra es poder, la palabra cambia. Con la palabra nosotros pensamos el mundo. Bien. Ahora entonces, voy a dejar de grabar. ¿Para qué? Para que nos quede este videíto y no sea muy largo y ustedes lo puedan tener para la práctica que vamos a hacer. Voy a abrir otra sala también para que no nos confundamos con los videos y vamos a trabajar con lo que es la plataforma y las actividades pendientes. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Porque así nos quedan los videos más cortitos y es más fácil luego, como tenemos esta distancia inducida, lamentablemente, para que luego no sea el video muy largo. Y como yo no soy una pro en edición, como Da Vinci, como Andy, como Andrew, tengo que hacerlo así. ¿Me entienden? Pues voy a detener la grabación.